Muy buenas noches a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales y también por nuestra emisora Espinal Estéreo. Hoy, 21 de julio del 2021, nos encontramos para continuar caminando en familia. Soy Mireya Cárdenas Blanco y me complace mucho estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Saludamos a Monseñor Miguel Fernando González Mariño, obispo de nuestra diócesis. Monseñor, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy cordial a todos los que nos siguen, especialmente si están reunidos en familia, pero todos los que están siguiendo este programa, deseo que les traiga pues grandes enseñanzas, como siempre, cada semana, temas de interés para la formación de nuestras familias católicas. También con nosotros el padre Alexander Parra, delegado de la diócesis para la pastoral familiar y párroco de Nuestra Señora de la Inmaculada en Melgar. Padre Alexander, bienvenido. Buenas noches, Monseñor, queridos invitados, Monseñor Carvajal, queridos fieles de nuestra diócesis del Espinal. Alegría es decirles que estamos caminando y en la evangelización sobre la familia, cada miércoles llegar a sus hogares para transmitir un mensaje de esperanza. Por eso, gracias por sintonizarnos, por estar reunidos como familia, y nuestra diócesis también se engrandece de tenerlos a ustedes como auditores. Dice el Salmo 144, una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Con este versículo podemos vislumbrar desde ya la importancia de transmitir y llevar el mensaje a quienes no lo conocen. Este sin duda es uno de los aspectos de la evangelización. Y precisamente para hablar de la evangelización en las familias, tenemos hoy un invitado de honor. Nos acompaña esta noche Monseñor Jesús Antonio Carvajal. Monseñor, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches. Un saludo muy cordial al señor obispo, al padre Alex, a mi querida presentadora y a mis queridos amigos, a la hermana que está detrás de las máquinas. Detrás de cámaras. Y agradecerles muchísimo, y con mucho gusto estamos aquí a ver si podemos servir en algo. Sin duda. Precisamente las lecturas de la misa de hoy nos hablaban de la parábola del sembrador. El mismo Jesús que siembra su mensaje, la buena nueva, en los corazones de las personas, de las familias y los hogares que deciden abrir su corazón al mensaje de Cristo. Como testimonio de este mensaje que cae en buena tierra e inicia a dar frutos, nos acompañan esta noche los esposos Fernando Aranda y Olga Guzmán. Fernando y Olga, muy buenas noches. Gracias, Monseñor Miguel Fernando, Padre Alexander, Monseñor Carvajal, a nuestra presentadora y a todos los que están aquí compartiendo con nosotros. Agradecemos mucho esta invitación. Somos misioneros también de la Parroquia Espíritu Santo del Espinal y queremos compartir nuestra experiencia con las personas que nos escuchan. Es nuestra misión, ¿no? Llevar el mensaje a los demás. Buenas noches para todos los presentes, especialmente al señor obispo. No sé, siento una gran admiración por sus grandes ideas que tiene. Igualmente a nuestro párroco, eso sí es de ahí. A mis vecinas y a nuestra presentadora, igual que a la hermana que nos acompaña. Escuchaba que era un caminar, ¿cierto? Es muy cierto. El proceso de esposos, el proceso del matrimonio es un caminar. De verdad que la familia es eso, un caminar donde tenemos que andar muchos y andar muy bien para tener una buena relación y unas mejores condiciones de vida. Entonces esperamos que esta noche pues con mi esposa podamos compartir estos momentos de alegría que hemos tenido durante estos 20 años de matrimonio. Gracias. Muchísimas gracias. Como bien lo decía Fernando, todos los invitados de hoy son de la Parroquia del Espíritu Santo y también
pertenecen a los grupos de la nueva evangelización, igualmente que María Inés y Nivia, que son también nuestras invitadas, María Inés Sánchez y Nivia Peralta. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Monseñor Fernando, muchas gracias, Monseñor Carvajal, Padre Alex, hermana, su nombre se me olvida. Clara. ¿Cómo? Clara. La presentadora es Mirella. Gracias. Y aquí los esposos Aranda Guzmán, la compañera Nivia. Encantado de verdad de estar aquí. Personalmente es muy grato, muy placentero participar de esta reunión esta noche y de pronto participar de las experiencias tan lindas que hemos vivido con la nueva evangelización y en el proceso de misión de la parroquia. Muchas gracias. Sin duda, uno de los aspectos más importantes a la hora de evangelizar, de transmitir la fe, es llevar a nuestros destinatarios a que sientan la necesidad de comunicarse con Jesús a través de la oración y el conocimiento de la Sagrada Escritura, de su palabra. Por eso, como una expresión de esta acción, de hacer la oración, los invitamos a tomar nuestra carta a las familias. Ay, qué pena. Nivia. Qué pena, Nivia, perdón. Tranquila. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para Monseñor, para el Padre Alex, para el Monseñor Carvajal, mis compañeros de la Parroquia del Espíritu Santo, a la hermana Clara. Y también para dar las gracias por hacernos partícipes de este conversatorio. Miramos a ver en qué les podemos pues dar como testimonios y en qué podemos facilitar de pronto algo de nuestros conocimientos, como dijo la compañera, de nuestro recorrido por la nueva evangelización. Sin duda que los aportes que nos dan siempre los invitados resultan muy buenos como conclusión y como cierre de los temas que tratamos aquí. Bueno, y ahora sí, entonces retomamos la carta a las familias en la página 15 y vamos con nuestra oración a San José por las familias. Página 15 de nuestra carta con ocasión del año de la familia. Bueno, los invito a todos, allá en sus casas también, que espero que tengan a mano la carta a las familias. Oración a San José por nuestras familias. Amadísimo San José, varón escogido de entre todos los hombres de la historia, para ser el fiel esposo de la Santísima Virgen María y para custodiar y amar con corazón de Padre al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tú que después de María has sido en la tierra la criatura más elevada en santidad, tú que eres Padre putativo de Jesús, primogénito de muchos hermanos, por lo que te podemos llamar también Padre y Señor nuestro, en este año de la familia y de San José, te pedimos por todos los hogares de la diócesis del Espinal. En primer lugar, por aquellos conformados por un hombre y una mujer bautizados, pero que sin tener impedimentos no han recibido el sacramento del matrimonio, que con tanta generosidad le has regalado a la Iglesia para santificación de la familia, para que pronto y en lo posible este año reciban esta gracia de tu amor. Te pedimos también por los hogares fundados a partir del sacramento del matrimonio, para que sean hogares luminosos y alegres, y en medio de los gozos y las dificultades propias de esta vida, den ejemplo de fe, esperanza y caridad, fidelidad y respeto, difundan el aroma de la santidad en el mundo, sean instrumentos eficientes de tu amor, sabiendo transmitir la fe a la siguiente generación. San José, escucha a tus hijos y ruega por nosotros. Amén.
Así es, que San José nos escuche y siga rogando por nosotros y por cada una de nuestras familias. Y les contamos que estamos muy contentos porque el próximo viernes 23 de julio Fundes está de plácemes. Inicia la celebración de sus primeros 20 años de trabajo, 20 años inspirando más valor y transformación. En las redes sociales pueden encontrar los eventos, las actividades que se estarán desarrollando con motivo de esta celebración tan importante para la diócesis y para todo el área de Espinal. 20 años de Fundes inspirando más valor y transformación. En la Sagrada Escritura encontramos varios versículos y textos que nos hablan de la importancia de la evangelización. En el Evangelio, según San Marcos, encontramos el mandato misionero. Jesús mismo que nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Y más adelante San Pablo, que en los Hechos de los Apóstoles nos recuerda y hace entender que la vida de un seguidor de Cristo, óigase bien, la vida de un seguidor de Cristo no tiene sentido, no debe tener sentido si no se cumple este servicio encomendado por el mismo Jesús, que es dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Padre Alexander, demos entonces paso a nuestro ilustre invitado para que nos ilumine sobre el tema. Sí, le damos gracias a Monseñor Jesús Antonio Carvajal Cruz, 52 años de ordenado en su vida de presbítero. Ahorita es párroco de la parroquia del Espíritu Santo y hace parte del comité de la fraternidad sacerdotal de la diócesis del Espinal. Agradecerle a Monseñor por su valiosa experiencia, por su trabajo incondicional con la diócesis en las diferentes parroquias. Sé que ha dejado una huella muy grande y ahorita nos quiere compartir esta experiencia en esta noche. Monseñor, bienvenido y gracias por acompañarnos en este caminar de las familias. Y Dios les pague por esas palabras tan generosas de ustedes. Y con gusto he querido aceptar esta invitación de venir a dialogar con ustedes y con los que nos están siguiendo acerca de la tarea fundamental de la Iglesia, que es la evangelización. Preguntamos primero, ¿qué es la evangelización? Es la acción del Espíritu Santo, quien por medio de la Iglesia anuncia, proclama, da a conocer al mundo el amor que Dios Padre tiene por el ser humano, manifestado especialmente en la persona de Jesús, su Hijo, quien habiéndose entregado en la cruz por nosotros, fue sepultado y resucitó glorioso y nos entrega el don de su Espíritu. Vive con nosotros, quiere vivir con nosotros en el corazón de cada uno. Vivir en nuestra familia, en la Iglesia, en la sociedad, como nuestro único Señor y Salvador. La evangelización ha tenido en la historia un proceso. En el Antiguo Testamento se da la promesa y se prepara la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento se cumple esa promesa con la presencia de Jesús histórico y de Jesús de la fe. Se inicia el reino de Dios que se prolonga a lo largo del tiempo y que culminará en la segunda venida de Jesucristo glorioso, la parucía, con la victoria final al término de los siglos. ¿Para qué es la evangelización? La finalidad de la evangelización es lograr que las personas de buena voluntad lleguen a tener la experiencia del encuentro personal con Jesús, aceptarlo, creer en Él, convertirse
iniciar con Él una amistad profunda, conozcan el amor del Padre, reciban el don del Espíritu y se integren a la comunidad de discípulos de Cristo, que es la Iglesia, y se dispongan con su testimonio de vida y de palabra a anunciar el reino de Dios en su entorno, para que todos tengan vida y la tengan en abundancia, según nos dice el Señor en su Evangelio. ¿A quién está dirigida la evangelización? Oíamos la frase del Evangelio: vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Todos debemos estar dispuestos a recibir la evangelización, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los laicos, las familias, los grupos, los movimientos, las asociaciones, las comunidades, los laicos de misa dominical, de compromiso social, los retirados de la iglesia, los que no han tenido fe o la han perdido. Evangelizar, recibir el Evangelio en las periferias, cristianos, no católicos, otras religiones, etc. Ya nos decía el Señor, vayan por todo el mundo, no se quede ninguno. Es necesario hacer una nueva evangelización con nuevo ardor, con nuevos métodos y con nuevas expresiones, nos decía San Juan Pablo II en 1983 en Haití. Y es necesario porque el mundo necesita de un guía, un orientador, un salvador. Y ese salvador es Jesucristo. Ahora, ¿cómo evangelizar? En primer lugar, con la palabra ungida, convencida, creíble, y con el testimonio personal, el testimonio de la familia, el testimonio de la comunidad. Con humildad, sencillez, amor al hermano, siendo consciente que la obra es del Espíritu principalmente. Nosotros somos instrumentos. Entre más perfectos, mejor. ¿Quién debe evangelizar? Toda persona que ha llegado a la fe auténtica, que tiene y vive la experiencia de Jesús en su corazón, en su vida, que es amigo de Jesús, que hace oración individual y comunitaria y difunde con gozo y perseverancia la noticia de Jesús y Salvador. La expresión de San Pablo ya nos tiene que enseñar muchísimo. Ay de mí si no evangelizo. Dedicar tiempo para evangelizar en el entorno es un indicio claro de la vivencia de la fe. No habrá que repetir lo dicho. Hoy habrá que repetir lo dicho por el profeta. Los pequeños están pidiendo pan y no hay quien se lo reparta. ¿Dónde hay que evangelizar? La iglesia existe para evangelizar. Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. Y hay que evangelizar hacia adentro de la misma iglesia, como también evangelizar hacia afuera. Y la evangelización debe ser permanente. La iglesia debe ser evangelizada y evangelizadora. La parroquia, como célula básica de la iglesia, debe ser agente incisivo de la evangelización integral. El lugar privilegiado e indispensable
para la evangelización es la familia. Es donde se siembran y se cultivan los valores fundamentales de la persona y de la sociedad. Si hoy nosotros creemos, es porque en nuestra familia, nuestros padres principalmente, nos han dado testimonio y seguramente nos han hablado de Jesucristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, de la Iglesia, de los sacramentos. La evangelización es un proceso que hay que tener muy claro. Y ese proceso de la evangelización tiene como unos pasos o unos momentos que no se pueden dispensar. El primer paso es el anuncio gozoso y creíble del amor de Dios Padre y el anuncio de Jesucristo presente entre nosotros. Este anuncio nos lleva a la aceptación de Jesús en nuestro corazón, a la aceptación de su palabra, a la recepción del don del Espíritu y el inicio de la conversión y la vida en comunión con nuestros hermanos. Pudiéramos decir que es lo que llaman técnicamente el querigma y koinonía. La persona que ha llegado a la fe por el anuncio gozoso que ha recibido de un testigo, de un evangelizador, esa persona comienza a crecer en la fe y a madurar en ella por medio de la catequesis. Y la catequesis es una actividad que nosotros debemos tener durante toda la vida, porque aun cuando corporalmente no crezcamos más, sin embargo espiritualmente sí podemos crecer. Y no solamente podemos, sino que debemos crecer. Tenemos que ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Ahora, la persona que crece en la fe es una persona que está disponible para la misión, es decir, para convertirse en un evangelizador, para llevar el anuncio a otras personas y llevarlos a la fe auténtica. Ese sería como el primer momento, el primer paso que hay que llevar adelante. Hay un segundo paso que es la persona evangelizada que recibe a Jesucristo en su corazón, que es amigo de Él, que es testigo de Él. Esta persona siente necesidad de encontrarse con Él y de celebrar su fe. Esa celebración de la fe es lo que se llama la liturgia, que es el encuentro comunitario para adorar, para alabar, para dar gracias, para hacer fiesta, la Eucaristía, los sacramentos, la liturgia de las horas. Las personas o las familias que han llegado a la fe madura, a la fe viva, no pueden vivir sin los sacramentos, sin la oración. Son signos de vida espiritual. Y hay un tercer momento que quizás nosotros no lo consideramos, pero que es de una importancia muy grande en la vida del creyente, y es la disponibilidad amorosa y generosa para compartir y renunciar a sus bienes, compartir o renunciar a sus bienes culturales, materiales, preferiblemente en favor de los hermanos y de los más pequeños. Una persona que cree realmente lo que tiene,
su espiritualidad la comparte y sus bienes espirituales los pone en común con los demás. Hay que acordarnos de la primera comunidad cristiana, que se reunían para orar, para la fracción del pan, que era la Eucaristía pues incipiente, digámoslo así, y se reunían para compartir sus bienes, de tal manera que dice que no había pobres, porque los que tenían más daban a los que carecían de los bienes. Esto sería pues como los 3 pasos fundamentales de la evangelización: el anuncio, la celebración de la fe y el compartir la espiritualidad y los bienes con los demás. Muy bien, monseñor, muchísimas gracias. He tratado de sacar aquí como un poquito de síntesis. Todos estamos llamados a evangelizar desde el sacramento del bautismo. Llevar el amor de Dios a todos los lugares, sin ninguna discriminación, para hacer realidad las palabras de Cristo, que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cómo hacemos todo eso? A través de los sacramentos, del testimonio, fortaleciéndonos con el sacramento y la oración. ¿Es ese más o menos? Sí, nos ha hecho un esquema muy bonito, muy sencillo. Yo creo que todos nuestros seguidores han podido ponerle atención, enriquecerse con esta explicación de una manera muy pedagógica, muy sencilla, del proceso evangelizador. Esa es la vida de la Iglesia, ¿no? Ser evangelizados, vivir el Evangelio y pues luego transmitirlo. Me parece pues un esquema muy práctico, muy bueno, y entonces, no sé, yo creo que podríamos empezar a escuchar testimonios, porque tendrán cosas que contarnos. Valiosas A ver, que allí ya contarnos. tienen su micrófono. Entonces, ¿cómo han vivido ustedes ese proceso que Monseñor acaba de describir, digamos, teológicamente, pedagógicamente? ¿Cómo ha sido ya en la práctica de sus vidas ese proceso de ser evangelizados y luego compartir y ser evangelizadores? Bueno, ahorita que hablábamos, Señor, yo recordaba el proceso de evangelización que vivimos en el 2019, cuando fuimos a misión. Y recordando el tiempo que estamos viviendo, digo que esa misión fue muy oportuna, ¿no? Porque los que tuvimos la experiencia de llegar a muchas personas, entendimos que tocamos corazones, y que hoy tal vez eso que hicimos a mucha gente la ha fortalecido en el momento en el que estamos, ¿no? Mi experiencia con Dios, porque yo digo que mi experiencia es con Dios, fue hace mucho rato. Yo me siento muy cercana a Él, me siento una hija de Dios, una hija amada. Hace poco escuché unas palabras y que las tengo muy en cuenta, y que dice que debo ser oración, vivir en oración y servir en oración. Y eso me lleva a mí a reflexionar de que yo tengo mucho para dar de lo que me ha dado el Señor, ¿no? O sea, tengo desde mi profesión, desde mi labor, desde mi vida de familia. Yo tengo 4 hijas, tenemos 4 hijas muy hermosas, que toda la vida nos hemos encargado también de evangelizar en ellas, ¿no? O sea, tengo claro que a los hijos lo que les podemos dejar, una de las herencias de los hijos es que ellos conozcan a Dios, que quieran a Dios, que respeten a Dios y que vivan en comunión con Dios, ¿no? O sea, para mí eso es gratificante y me gusta compartirlo con las demás personas, ¿no? O sea, que es una de nuestras misiones, ¿no? Que podamos llegar a los otros y decirle que Dios nos ama a todos, ¿no? Por eso muchas veces, pues uno se cuestiona cuando mucha gente dice, ¿por qué Dios permite? Entonces yo le digo, es que Dios no es el Dios ni de buenos ni de malos, Él es el Dios de todos, ¿sí? Entonces es el Dios que está para todos y que simplemente nosotros, desde que lo aceptemos a Él y vivamos en comunión con Él,
podemos vivir muchísimas cosas, tanto en abundancia como muchas veces que no son tampoco tan complacientes, pero que las podemos vivir desde el amor de Dios. Entonces, total disposición para compartir, para llevar el mensaje y para evangelizar. De pronto quiero contar aquí una anécdota que me pasa mucho, y es, pues mi esposo es psicólogo, mi hija es psicóloga y todos, entonces mi hija me dice, mami, pero usted tiene un título de psicóloga, ¿cómo se llama? Empírico, porque es que a mí me llaman mis amigas, mis amigos, y yo los escucho, entonces ella dice, usted es psicóloga empírica porque usted hace lo que a ratos no tiene que hacer, pero lo hace. ¿Pero desde dónde lo hago? Desde el amor de Dios, ¿sí? De esa bondad que el Señor me ha dado para hacerlo. Y también tengo claro que lo que el Señor nos da gratis, lo debemos dar gratis también. De don Fernando, de su experiencia como profesional y ahora como ese fiel laico con la iglesia en la nueva evangelización, ¿qué experiencia nos puede también transmitir ya desde su matrimonio y ahora también desde su punto de vista de fe como cristiano? Bueno, yo fui educado, eso históricamente, en un colegio de monjas hasta tercero de primaria. Luego pasé a un colegio evangélico, donde estudié todo mi bachillerato, el Colegio Americano de Girardot. Y eso me ha enriquecido muchísimo, en el sentido de que puedo tener claridad en todo lo que pueda estar sucediendo a mi alrededor, ¿no? Con respecto a lo que es la fe y la espiritualidad. Hablando con un pastor el siglo pasado, me decía, mire, yo no lo quiero convertir a usted en evangélico, pero yo sí quiero que usted sea como es, como un católico, pero lleno de fe y mucha espiritualidad, ¿cierto? Entonces eso me quedó sonando y dije, sí, puede ser así. Y luego me fui a estudiar a Bogotá, a una universidad de corte izquierdista, ¿no? La Universidad Inca de Colombia. Dicen que es leninista, estalinista, bueno, todos aquellos pensadores del siglo XVIII. Entonces allá recibía también información de la no creencia en Dios, ¿no? Yo le decía, pero si yo siempre he vivido con Dios, que no lo profeso constantemente porque estoy ocupado o porque de pronto me olvido, pero lo tengo adentro, ¿no? Y esa espiritualidad me llena tanto que no me interesa de pronto lo que ellos dicen. Tanto es así que a veces le digo a mi esposa cosas que la hago sentir y la hago pelear, ¿sí? Por las cosas de Dios. Y llego a la conclusión de que no, que las cosas que se dan en la naturaleza es producto de algo más, ¿cierto? Aparte del efecto que se da de lo que son todas las energías, y la existencia de Dios para mí es importantísima, ¿no? Así de pronto no la demuestro con mucho fervor. En mi matrimonio yo creo que he hecho mucha oración, ¿sí? En mí, yo mismo hago mucha oración, sí, también para aguantarla, es cosa seria. Y de pronto digamos, la religiosidad, ¿sí?, que practica mi esposa es muy fuerte, que a veces entramos en una contradicción, ¿no? Pero yo la respeto. Eso ha sido fructífero en nuestra relación, el respeto y la manera de pensar, la manera de actuar. Y eso lo han visto nuestras hijas, ¿no? Y ellas pues siguen el camino también de la fe y el respeto y la creencia en Dios. Las he visto el año pasado, por el proceso de la pandemia, haciendo el Santo Rosario, ¿sí? Cuando viajamos, eso es Santo Rosario de aquí para allá, de allá para acá, encomendándose a Dios, encomendándose a Jesús, a la Virgen. Yo quiero mucho a la Virgen, la quiero muchísimo,
Y tanto es así que vamos mucho a Pereira, íbamos mucho a Pereira, allá un santuario que se llama María Llave Espiritual de la Fe. Es hermoso ese santuario, ojalá algún día alguno de ustedes pueda ir también, muy hermoso. Y yo soy muy entregado a ella, ¿sí? Yo le dejo todo a ella. Hace 5 años, ahora en agosto, me hicieron una cirugía de un tumor que tenía acá y todo el tiempo fue dedicado a la Virgen María y a Jesús, ¿no? Yo decía, pues, Virgencita, yo le pido que me dé más salud, más vida, para seguir disfrutando también y también divulgando lo que nos dice la Biblia. Bueno, entonces hay cosas que de verdad que como esposo, yo soy como San José, soy muy sumiso, de verdad soy muy sumiso y aguantador, ¿no? No sé si cree. Yo creo que San José me entiende mucho y el año de San José, y se lo agradezco al Papa Francisco, que nos haya dado ese gran año a nosotros los casados. Y lo que hice a las palabras de Monseñor Carvajal con respecto a ese proceso de la misión, ¿cierto? La misión es algo, y la evangelización a través de la misión. Entonces, yo evangelizo a veces con mi ejemplo, ¿no? No necesariamente pues estando con mucha oración, sino a través de mi ejemplo y de lo que hago en la vida. Yo llegué acá hace como 30 años, llegué por accidente, ¿sí? Yo pasaba por aquí y siempre decía, aquí hace mucho calor, demasiado calor. Yo soy de Girardot, pero decía, aquí hace mucho calor. Ojalá que no me castiguen dejándome acá y mentiras que me quedé acá conformando el hogar y ahora soy de acá. Y estoy para colaborar y ya me acerco más a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas maravillosas de lo que a veces uno no tiene explicación. De verdad que Dios es tan maravilloso que las explicaciones no se pueden dar, es viviéndolo, la única manera de hacerlo. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias, Fernando. Tenemos aquí 2 invitadas más. Cuéntenos qué es nueva evangelización, porque hemos hablado de la evangelización y esos procesos de evangelización. ¿Qué es la nueva evangelización? Bueno, Monseñor, la nueva evangelización viene del Concilio Vaticano II y es, como nos dice San Juan Pablo II, son nuevas experiencias, nuevos métodos, como nuevas formas de llevar a Cristo a nuestros hermanos. Después de un primer anuncio que es el querigma, que nosotros lo hemos vivido y... ¿Cómo lo han vivido? Porque ya estamos en la parte experiencial, ¿no? Entonces, ¿cómo han vivido el querigma? Bueno, Monseñor, nosotros hicimos el querigma, fue el proceso hermoso de verdad del primer anuncio y de ese encuentro personal con el Cristo vivo. Ese es el querigma. Este querigma en el proceso, en el tiempo, que fueron 1 año, nosotros estuvimos 1 año en querigma y conocimos todo lo que es la nueva evangelización que nos separa de Dios, que es el pecado, pero que Dios es el que tiene la solución, que es la salvación en Cristo, nos da a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, y nos da la salvación, y también pues podemos participar de esa salvación a través de nuestra iglesia, a través de la Santísima Virgen, y nosotros para llegar a esa salvación, a la salvación, que es al fin de cuentas es como lo que buscamos todos, la salvación. Tenemos la conversión, tenemos que hacer la conversión, volver a Dios, dejando el pecado,
dejando los rencores, los odios, esto que está tan de moda pues, y que le hace tanta falta al mundo, la verdadera conversión, y que la conversión pues es el trabajo de toda la vida, es el trabajo de toda la vida. Y la tarea es precisamente la nueva evangelización. Una vez que conocemos el querigma bien y lo hemos experimentado y lo hemos vivido, pasamos a la koinonía, o sea, a la comunión, a la comunidad, y a través de la comunidad formar otras personas también, o formarnos dentro de la comunidad, para luego salir al proceso de la misión, que es prácticamente replicar la nueva evangelización en todas las personas que nos rodean. Ahora, en la práctica, con su parroquia, ¿qué están haciendo en esta tarea de la nueva evangelización? Ya como práctica, con la comunidad, con los fieles, ¿cómo están llevando este proceso? Pues por el momento, a raíz de lo de la pandemia, en un comienzo, Monseñor nos hizo, o sea, las reuniones que fueran virtuales, ¿cierto? Como estábamos todos con virtualidad, entonces lo estábamos haciendo desde ese ámbito de la virtualidad. Pero nosotros como comunidad en sí, la verdad es que no hemos podido volver a reunirnos como lo estábamos haciendo, ¿cierto? Pero Monseñor pues insiste, se hizo, como dijo la señora Olga, en el 2019, que pues gracias a Dios se dio en ese momento ya pues tan cerca a lo de la pandemia. Yo la verdad por mi trabajo no tuve la oportunidad de ir a la evangelización, pero de todas maneras uno lo hace desde el ámbito hogar, ¿cierto? Desde la casa y todo. Y son cosas, o sea, la evangelización, la nueva evangelización o la evangelización, para mí fue un evento, fue algo muy bonito. O sea, yo tengo un testimonio porque en una Eucaristía se dio el, ¿qué le digo? O sea, que invitaban a las catequesis para la nueva evangelización. La verdad, pues yo como la mayoría de personas era de Eucaristía dominical y no siempre. Bueno, entonces a ese llamado, o sea, fue un llamado pues magnífico, me pareció. Yo dije, bueno, pues eso debe ser algo bueno. Y sí, comenzamos y ya pues el que tomó la decisión, o sea, se toma la decisión, se conformó el grupo de las personas, entre esas pues con Inesita, y era otro el sacerdote el que estaba en esa parroquia. Fue muy bonito, se conformó la comunidad y gracias a Dios fuimos muchos los llamados, pero pocos los que hemos continuado, ¿sí? Nuestra comunidad como tal, eran conmigo como 20 pico, sí, y estamos 10 personas que pues, digo estamos porque pues al menos nosotras sí nos estamos comunicando de los eventos que hayan y eso. Y quiero compartirles de pronto algo recién el ingreso a la evangelización, porque yo tuve, o sea, un insuceso en mi vida con mi hija, o sea, yo perdí una hija y el hecho, o sea, donde yo no hubiese estado en los caminos de Dios, o sea, en la evangelización, no sé cómo hubiese sido, pero el hecho de estar en ese grupo de la nueva evangelización fue algo que incluso en los hogares, o sea, quiero compartir eso, en mi casa, mi familia y todo, o sea, me daban a entender como si fuese que a mí no me hubiera importado a mi hija, ¿sí? Como algo así.
pero no, eso es porque ya uno estando en los caminos de Dios, ya es otro el motivo que sabe, o sea, por qué se fue esa persona, ¿sí? Lo entiende uno de otra forma. Entonces, pues no. Eso Bueno, es lo sí, que... es que eso es lo interesante y es lo que quisiéramos en este programa resaltar. Nos han contado pues cosas como muy prácticas de su vida, pero por ejemplo eso, ¿no? La importancia de que la nueva evangelización lo que lleva es a vivir en comunidad la fe. La pequeña comunidad es un grupo de personas que están juntas porque quieren vivir la fe, comunicarse la fe unos con otros y así la fortalecen, ¿no? La fe cuando se comparte se fortalece, ¿no? Entonces, qué bueno ese testimonio de que incluso, pues, digamos, familiares y otras personas no tenían como esa misma formación, pero al encontrarse en vida de comunidad, pues la fe se fortalece y se ayudan unos a otros. Ahí está la clave, ese es como esos nuevos métodos que decían, ¿no? De nueva evangelización. La evangelización es siempre, será siempre nueva, ¿no? Porque cada generación tiene que ser evangelizada. Pero, digamos, la metodología de lo que llamamos en este tiempo nueva evangelización, ¿no? Que es fruto del Vaticano II y muy concretamente, pues en la conferencia de Aparecida, es toda una metodología que ha enriquecido mucho la vida de nuestras parroquias porque precisamente fomenta esa vida de fe en comunidad, ¿no? Monseñor, ¿qué experiencia o qué anécdota nos puede contar en esa vivencia de nueva evangelización en la vida de la parroquia? Claro, Monseñor, pues yo primero pues estuve allá en el Guamo, y en el Guamo en el año 1999 iniciamos ese proceso de nueva evangelización, porque procesos hay muchos, inclusive cada actividad apostólica debe ser un proceso de evangelización. Estuvimos allá y logramos trabajar fuerte, llegábamos a las casas y hacer la visita y nos decían, no, eso era lo que ustedes debían haber hecho desde hace mucho tiempo, porque los únicos que vienen aquí a hablar de eso, de la Biblia y del Señor, son los protestantes. O a veces algunos los confundieron pensando que era, y les cerraron la puerta pensando que eran protestantes. Eso sí, y pues allá se trabajó, gracias a Dios, pues lo que decían, ¿no? Se trabajó durante todo un año para ese proceso desde el querigma hasta que salió la comunidad. Y luego se siguió, eso pues como todas las comunidades pues van poco a poco como decantándose y hay unos que se van, otros que se mueren y así. Lo que sí hay es que revivir esos procesos y reactualizarlos de acuerdo a las situaciones. Por ejemplo, el caso nuestro con la pandemia. Nosotros hicimos la misión en el año 19, en octubre y noviembre, y después en marzo vino la pandemia. Nosotros estábamos tratando de vivir en la comunidad, la coinonía, y ahí nos quedamos. Porque, ¿cómo? Estamos todos encerrados. Pero bueno, apenas abran esto, tenemos que seguir. Sí. Yo creo que hay varios elementos que me gustaría como traer a colación de todo lo que han dicho tanto nuestros invitados como Monseñor Miguel Fernando y Monseñor Jesús Antonio. Monseñor hacía referencia al documento de Aparecida y este documento tiene una imagen, una alegoría muy práctica de algo que todos hemos vivido en algún momento. Precisamente cuando celebramos en tiempo normal la Pascua, hay un momento muy significativo y es cuando de la luz del cirio pascual transmitimos la luz unos a otros. Y Aparecida nos dice en algún capítulo, hace alusión a esto, que la fe se debe transmitir así, persona a persona, como se pasa esa luz. Y eso es lo que se hace en los procesos de nueva evangelización, estar allí y transmitir esa fe que yo tengo, que yo siento, que yo, decía Monseñor en su exposición, eso que yo siento
como que no me deja tranquilo hasta que no lo comparta, no lo lleve. Y qué bonito reunirnos para poderlo testimoniar. Decían de los nuevos métodos y que la pandemia nos encerró. Precisamente estas reuniones virtuales, este mismo programa es fruto de los nuevos métodos. Seguramente si no hubiera estado esta situación no estábamos aquí. Y por allí Fernando hablaba de que sus hijas en la pandemia precisamente se habían aferrado más a la oración. Yo creo que no es solamente de las hijas de Fernando y Olga que les pasó esto, sino muchas personas. Yo también tengo el testimonio de muchas personas que a raíz de esta situación se aferraron más. Y de pronto, bueno, no se está compartiendo por razones de seguridad, sí, de seguridad personal, en los grupos, pero se comparten las familias. De pronto en muchas familias se han abierto estos espacios de oración, estos espacios de decir, bueno, ¿qué pasó con nuestro familiar que está enfermo, con nuestro familiar que murió? ¿Cómo vamos a fortalecer la fe? Y pienso que nos queda un reto para todos, tener en cuenta las palabras o las citas con que empezamos hoy precisamente. Vayan a anunciar el Evangelio, y ay de mí si no evangelizo. Todos somos bautizados y todos debemos tener este compromiso de llevar este mensaje al lugar donde nos encontremos. Sí, Monseñor decía en las cartas a las familias con fe y las familias sin fe, pero aquí es el reto que nos pone la tarea de la nueva evangelización, llegar a estas familias que tienen esa fe para que también la construyamos en aquellas familias que necesitan de este nuevo anuncio de Cristo vivo y resucitado. Entonces, Monseñor Jesús Antonio Carvajal Cruz, gracias, Monseñor, por ese testimonio de vida con su ministerio y su exhortación que nos ha hecho en esta noche. También para Fernando, para Olga, para Marinés y para Nidia, por esa experiencia que llevan, porque la están viviendo ya Cristo está en sus vidas, ahora necesitamos evangelizar a otras familias. Monseñor, pienso que esta es la tarea que estamos haciendo en todas las parroquias, y pienso que pues Dios quiera que esta pandemia finalice para luego reactivar estos procesos y esas actividades con las comunidades, porque también están vivas, y este programa también le estamos ayudando a crecer en la fe y en la esperanza. Sí, efectivamente, Alexander, pues aquí está, este programa está dedicado, centrado, funciona en torno a la familia como centro de la fe, como donde nace y se multiplica la fe, y en este caso, pues la familia que hace también parte de comunidades, de pequeñas comunidades, en donde se es evangelizado y se evangeliza. Y entonces el proceso, según lo que estábamos escuchando también ahora últimamente, era de un proceso continuo, ¿no? Eso de que llega la fe, de que se hace el anuncio, de que se hacen comunidades, de las comunidades se van decantando, ¿no? Eso obliga a que no se pare la evangelización, para que sigan otras comunidades y luego vayan teniendo su proceso de madurez y luego otras, y así se va pasando de una generación a otra, porque esa es la vida de la Iglesia, evangelizar de una generación a otra. Muchísimas gracias por este momento de encuentro. Espero que todos nuestros seguidores hayan podido enriquecer con este rato de diálogo en torno a la evangelización y la familia en esa tarea evangelizadora, y la familia en el contexto de una parroquia que vive la nueva evangelización. Muchísimas gracias, Monseñor Carvajal, y a todos ustedes que hacen parte de mi parroquia, porque yo vivo en la parroquia del Espíritu Santo, que todos ustedes son mis vecinos. Qué dicha, y aquí mi párroco, entonces, qué bueno. Monseñor, Alexander, a ver, bueno, ¿qué tenemos para la próxima semana? Con su venia, Monseñor, antes de mirar la programación de la próxima semana, quisiera leer textualmente de su carta, el capítulo 3, que dice: la familia es el mejor lugar para recibir y entregar la vida. La conclusión, el último párrafo dice: en realidad, el evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. Vivir en familia, tal como Cristo nos enseña, ciertamente es exigente, pero no imposible, y vale la pena luchar para lograrlo. Esa lucha nos exige ser mejores
nos agranda el corazón para amar más y mejor a Dios y al prójimo. De manera que yo creo que esa es la tarea, agrandar el corazón personalmente para que cada uno demos testimonio de ese amor de Cristo en nuestra vida y lo transmitamos, lo irradiemos a los demás. Para dentro de 8 días, el invitado está el padre Fernando Navarro, que es el delegado de la pastoral de la catequesis a través de los sacramentos, pero él nos va a hablar también de esa catequesis a través de la familia, monseñor. Bueno, entonces ya sabemos, próxima semana a las 7 de la noche estaremos con ustedes. El padre Fernando Navarro nos hablará sobre la pastoral catequética y la importancia de la catequesis en las familias. Estupendo tema, y entonces muy invitados para que no fallen y para que inviten a otras familias a participar en este programa. El Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz noche.